Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al punto COVID de hoy, el punto de los viernes. Bueno, como siempre quiero agradecer la atención de aquellas personas que nos están escuchando y por cierto la colaboración de la prensa que hace que la información que entregamos martes y viernes tenga la cobertura necesaria. También quiero contarles y lo primero que quiero señalar es que hoy tuvimos comité interministerial. El comité interministerial es parte de la institucionalidad que nos dimos para esta etapa de la pandemia y uno de los instrumentos que utiliza el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso. Nosotros como autoridad sanitaria nos propusimos que cuando fuese necesario íbamos a citar a este comité interministerial, entendiendo que ese comité logra instalar una conversación en relación a los temas de pandemia que traspasan lo sanitario y que abordan otros temas del desarrollo social y económico del país. Sabemos que la pandemia no solo ha constituido una crisis sanitaria, sino que también ha tenido repercusiones sociales y económicas. Es así como se cita al comité interministerial y en este comité interministerial hemos recogido no solo temas que guardan relación con acontecimientos o nuevas fechas que tenemos que abordar como país, como por ejemplo plebiscito, fiestas patrias, sino que también resolvimos algunos temas que nos parecía importante mejorar y optimizar. Eh, bueno, la situación epidemiológica en la que nos hemos encontrado, ya llevamos 3 semanas en que hemos tenido un aumento sostenido de los casos. El aumento en esta última semana es alrededor del 16%. Sigue siendo el aumento mayor y la prevalencia mayor de casos en el norte de Chile, pero también advertimos que ha habido en la última semana un aumento de casos también en las zonas más australes. No es fácil predecir los temas de pandemia. Sabemos que en esta etapa de la pandemia tenemos diferentes variantes, que las variantes van dando cuenta de un aumento en la transmisibilidad, las variantes cada vez se hacen mucho más contagiosas, ¿cierto? Y por tanto más transmisibles. Y lo que ha ocurrido en esta última alza de casos ha constituido aquello. Aparece circulando en mayor porcentaje variantes como la BA5, BA4 también, pero BA5 también, y eso significa que tenemos un aumento de los casos por esta variante que es mucho más transmisible. También quiero contarles que para nosotros en este periodo invernal ha sido muy relevante los temas respiratorios y la respuesta que el sistema sanitario le ha dado no solo al COVID, sino que a las enfermedades respiratorias. Lo pediátrico en ello ha sido para nosotros muy relevante. Quiero contarles que la respuesta que ha tenido la red ha sido satisfactoria y que hoy nos encontramos con una red pediátrica que tiene un 65% de ocupación en UCI y un 75% de ocupación en UTI. Eso significa que tenemos una red disponible para responder a cualquier alarma, a cualquier emergencia que puedan tener niños, niñas y adolescentes. En el caso de la red general, en que nosotros tenemos un poco menos de 2.000 camas, 1.955 camas de intensivo habilitadas de cuidados críticos, allí efectivamente la ocupación está cercana al 87% y tenemos una disponibilidad, ¿cierto?, de camas críticas de 253. O sea que tenemos una red sanitaria que tiene capacidad de respuesta y que en eso para nosotros es uno de los elementos centrales para ir evaluando cómo va la pandemia. Quiero decirles además que tenemos que seguir protegiéndonos. Nosotros como autoridad sanitaria hemos visto efectivamente que en esta etapa de las pandemias tenemos que seguir manteniendo la vacunación y las estrategias que contribuyan a cortar la cadena de transmisión. Así que estamos desarrollando un conjunto de estrategias, algunas que tienen que ver
con ese grupo de personas que aún no ha ido a vacunarse con la cuarta dosis o con la segunda dosis de refuerzo, y ahí seguimos visitando y yendo directamente a las universidades, haciendo vacunación y búsqueda activa de casos. También vamos a los lugares de trabajo, donde también hay población que no se ha vacunado por distintas razones, así que nos acercamos. Pero también vamos a incentivar la búsqueda activa de casos en el transporte público. Pensamos que en Santiago un buen lugar serán las salidas de los metros y en regiones los terminales regionales. Nosotros queremos aumentar el testeo y la búsqueda activa de casos y la vacunación, sobre todo en la población de 20 a 44 años. Bueno, queremos decir que en este periodo de la pandemia estamos optimizando los procesos, lo estamos mejorando, y eso también requiere de simplificar los procesos. Así que hoy lo que nosotros hemos conversado en el comité interministerial es la mejora en el proceso de ingreso a Chile para extranjeros no residentes, y esa mejora consta de una simplificación del mecanismo. Hoy se necesitará para aquellas personas que quieran ingresar al país el comprobante de vacunación emitido en el país donde se hayan vacunado, además, por cierto, de la documentación de identidad como el pasaporte, por ejemplo. Por tanto, queremos decir que para ingresar a Chile, este certificado de vacunación es el que se va a presentar en la línea aérea para hacer todo el trámite de ingreso a Chile. Por otro lado, aquellas personas que no tengan las vacunas al día y que quieran ingresar a Chile, tienen que hacerlo con una PCR negativa, por cierto, con máximo de tiempo de realización de 48 horas, lo que nos va a garantizar seguridad en el vuelo y, por cierto, seguridad para el país. Lo que queremos decir es que manteniendo los altos niveles de seguridad que nuestro país ha desarrollado en términos de fronteras protegidas, lo que hemos hecho ahora es mejorar ese proceso, simplificarlo. En relación a este mismo proceso, el C-19, que es un documento que solicitábamos a las personas en el ingreso al país, queremos decirle que ese C-19 tenía como objetivo poder trazar a las personas, saber quiénes eran y tener la contactabilidad de las personas. Bueno, hemos logrado tener en conjunto un trabajo muy coordinado con la Policía de Investigaciones, y por tanto hoy la contactabilidad y los datos de las personas que ingresan a Chile serán obtenidos de las bases de datos de la Policía de Investigaciones, y no será necesario el llene de este formulario C-19. O sea, la noticia es que manteniendo la autoridad sanitaria altos niveles de seguridad en el ingreso al país de las personas, lo que vamos a tener es un trámite mejorado, pero más simple, que hace más fácil y más atractivo, por cierto, con seguridad, ingresar a Chile. Para aquellas personas que entren a Chile con este documento de vacunación al día, ese mismo documento servirá para como pase de movilidad, símil pase de movilidad para la población chilena. O sea que el mismo estándar que tenemos para los chilenos será mantenido para la población que ingrese como turista, pero el documento será este certificado de vacunación. Bueno, lo que yo quiero señalar es que efectivamente, vamos a seguir haciendo la vigilancia genómica. O sea que en los aeropuertos y en los puertos de ingreso seguimos con el testeo aleatorio. Ese testeo aleatorio nos permite monitorear la positividad de los viajeros, pero también nos permite la vigilancia epidemiológica y genómica en la población que ingresa a Chile como turista. Bueno, hemos aprendido mucho en la pandemia. Estamos en una etapa distinta de la pandemia, donde los temas de las variantes, con aumento muy importante de su transmisión, de su contagio, de su capacidad de transmitir a una persona u otra, es muy alta, pero también sabemos y lo reconocemos, que la capacidad que tienen las personas con vacunación al día, con dosis de refuerzo, de responder a esto y de tener una buena respuesta inmune, lo que evita, por cierto, el ingreso a las UCI,
o incluso el fallecimiento, es lo que nos permite, ¿cierto?, seguir en esta pandemia cuidándonos. Así que yo invito a que sigamos vacunándonos, vamos a seguir con estrategias muy activas, sobre todo en aquellas poblaciones que necesitamos y que queremos que estén más seguras. Por tanto, seguir usando la mascarilla, seguir privilegiando los espacios al aire libre, si estamos en un espacio cerrado, generar las prácticas de ventilar esos espacios, a lo menos con 2 ventanas abiertas para que haya una circulación, el lavado de manos frecuente, evitar las aglomeraciones. Lo que queremos decir es que seguimos cuidándonos y que todas las medidas que hemos conversado hoy y que estamos instalando, el objetivo es mantener los cuidados, la vacunación, el aumento de la cobertura y, por cierto, ir estableciendo formas de trabajo que sean más simples, que sean mejores y que sean mucho más óptimas. Bueno, yo quiero dejar con ustedes a la subsecretaria de Turismo, la señora Verónica Kunze, que fue parte de este comité interministerial en que tratamos algunos de los temas que a su subsecretaría le son muy importantes. Verónica. Muchas gracias, ministra. Para el turismo, el día de hoy es un momento muy importante. La simplificación de los requisitos para el ingreso al país de los turistas es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Desde el inicio de la pandemia, el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados y la llegada de turistas extranjeros es fundamental para reactivar y recuperar nuestra industria. En el acumulado a mayo de este año hemos recibido 440.000 turistas extranjeros. Esto es un 80% menos de lo que teníamos el año 2019 previo a la pandemia. Nos faltan por recuperar 67.000 puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la pandemia, de los cuales un 47% corresponde a mujeres. También queremos recuperar las poco más de 15.000 empresas que desaparecieron producto de las restricciones, del cierre de sus servicios, de no poder operar debido a la situación pandémica en la que estábamos. Este anuncio, que actualiza las medidas para el ingreso de turistas extranjeros, permitirá hacer más competitivo a Chile como destino turístico en el ámbito internacional, sustentado además por la alta tasa de vacunación de la población. Como gobierno queremos incentivar el ingreso de turistas y visitantes extranjeros que estén vacunados. Y por eso se están mejorando y comenzará a regir a partir del 1 de septiembre los procesos en los controles fronterizos, tanto aéreos como terrestres, para que sean más expeditos, por lo que no va a ser necesaria la declaración del C-19 cuando entren a nuestro país. Los turistas van a necesitar, y aquí reitero lo que dijo la ministra, podrán embarcar o podrán pasar a través de la frontera su certificado de vacunación del país de origen, de donde provengan, con su documento de identidad, y ambos antecedentes van a ser equivalentes para poder movilizarse dentro de Chile y utilizar los servicios turísticos. Sabemos que el sector necesita certezas para trabajar y para avanzar en la reactivación que nosotros estamos buscando. El turista también necesita certezas para visitar nuestro país. Y estas modificaciones apuntan directamente en esta línea. La medida permitirá que nuestros visitantes puedan disfrutar de nuestro país, pero también nos asegura la protección de la salud de los turistas y de los propios habitantes de nuestro territorio, y también de aquellos que trabajan en los servicios turísticos. Como gobierno apuntamos fuertemente a levantar el turismo nacional también, a puertas de la temporada alta 2023, pero siempre cuidándonos, que es lo que más nos importa a nosotros. Muchas gracias y damos paso a las preguntas de la prensa. Ministra, buenas tardes. ¿Es el momento de terminar con la homologación de las vacunas, considerando el aumento de los casos
y que se prevé un pic ahora para el 18 de septiembre? Bueno, primero decir que lo que estamos haciendo es manteniendo el mismo criterio. El criterio es que las personas ingresen con vacunación al día. Y vacunación al día, lo que le estamos pidiendo es el certificado de vacunas a las personas. Y si no tienen el certificado de vacunas, hemos mejorado el proceso y le estamos pidiendo PCR. Lo que quiero señalar es que del punto de vista epidemiológico, lo que estamos haciendo es el mismo proceso, pero mejorado, que es validando los certificados de vacuna. Entonces, del punto de vista más bien sanitario, el criterio es el mismo. El C-19 solo tenía como sentido poder contactar a las personas. Como ya tenemos la coordinación con la Policía de Investigaciones, esos datos acerca de las personas, de sus formas de contacto, los tenemos simultáneamente cuando las personas se acepta su ingreso a Chile. Por tanto, no hay ninguna condición de disminución de la capacidad que tenemos de vigilar y de cuidar a la población en el paso a paso y en el fronteras protegidas. Y en el último caso, que es lo que nosotros hacemos habitualmente, que es el testeo aleatorio y la búsqueda genómica, siguen tal cual. O sea, lo que yo podría señalar más bien es que este proceso de homologación era una forma que teníamos en un periodo anterior en que la desconfianza de mirar los certificados de vacuna y mirar si eran falsos o no, eso hoy en el mundo, uno lo mira, efectivamente tenemos otros mecanismos para esas certificaciones. Sanitariamente, un proceso que tiene todos los niveles de vigilancia sanitaria, no hemos bajado ningún estándar, lo hemos optimizado, simplificado, y yo diría que la mejor palabra para describirlo, mejorado. Ministra, muy buenas tardes. Sobre el anuncio, algo para precisar. La persona que ingresa con este documento puede ingresar finalmente a los distintos lugares de turismo, ya sea hoteles, restaurantes, etcétera, ¿cierto? Exactamente. Lo Ya. que estamos diciendo es que una persona que tiene vacunas al día puede ser homologado a pase de movilidad, que es lo mismo que decimos en Chile. Pase de movilidad es vacunación al día. Perfecto. Respecto a la pandemia, bueno, hoy se ha reportado 12.598 casos, 47.000 personas en etapa activa del virus. En una tercera jornada consecutiva, usted lo decía, ministra, que ha estado al alza los casos. Y esto se da también cuando, sobre la cuarta dosis, usted lo mencionaba, hay más de 1.700.000 personas que están rezagadas con la cuarta dosis. Y también durante esta semana han existido, en la última semana en rigor, han existido una baja en la afluencia de público a los distintos vacunatorios para recibir perfectamente la cuarta dosis, porque la mayoría ya tiene su esquema completo, pero todavía está esta cifra. En paralelo, también hay algunos cuestionamientos de expertos, también del Colegio Médico, respecto a cómo se ha manejado la estrategia de la vacunación, principalmente, que hay aspectos que se pueden mejorar precisamente en torno a ese tema. ¿Cómo lo ha visto usted, ministra, y cuál es la evaluación que se hace en torno a la estrategia de vacunación principalmente? Bueno, decir que estamos en otra etapa de la pandemia. O sea que en esta etapa de la pandemia el mundo, ¿cierto?, ha hecho esfuerzos en refuerzo. Digamos que Chile ha hecho un esfuerzo adicional que el mundo, que es la segunda dosis de refuerzo, que es la que estamos señalando que hay 1.700.000 personas con rezago y que nosotros vamos a ir a buscar activamente. O sea, esto lo hemos hecho durante todo este periodo. Ir a las universidades, ir a los centros de trabajo. De hecho, ustedes me han visto a mí, han visto a los subsecretarios haciendo esto. Yo creo que lo que vamos a incorporar ahora también es poner en algunos lugares búsqueda activa de casos en salidas del transporte público. Pero nosotros estamos yendo a buscar, porque este 1.700.000 personas, que ya lo hemos dicho, son personas jóvenes de 20 a 44 años, ese grupo no es antivacuna, pero efectivamente
tiene algunas barreras del punto de vista muy multivariable que tenemos que ir a buscar. Pero también quiero decir que cuando hablamos de este periodo de la pandemia, también hablamos de que en este periodo, por ejemplo, hacer los esfuerzos de trazabilidad no tiene sentido, porque el virus es de una gran transmisibilidad y el periodo de incubación es muy corto. Entonces, claramente la misma estrategia que hacíamos el 2020 o el 2021 no es la estrategia que tenemos que privilegiar ahora en el 2022 con BA4, BA5, con virus que tienen esas características. Lo que quiero señalar con ese ejemplo es que las estrategias y la forma de enfrentar la pandemia en esta etapa son distintas. Búsqueda activa de casos. ¿Por qué necesitamos tanto la búsqueda activa de casos? Y lo hacemos con antígenos rápido. Estamos estimulando el autotesteo. ¿Por qué? Porque necesitamos, dado que es altamente transmisible, que las personas al primer síntoma se testeen de forma tal que se aíslen. ¿Qué quiero decir? De que para cada etapa de la pandemia tenemos que tener un grupo de estrategias adecuado a aquello. Entonces, yo sigo insistiendo, Chile es un ejemplo en vacunación, pero si miramos al resto del mundo, en términos de la vacunación de refuerzo, somos el líder mundial en refuerzo. Y digámoslo, tenemos un segundo refuerzo y allí, en un segundo refuerzo, tenemos que ir a buscar activamente a las personas que están rezagadas. ¿Cuánto significa eso? Estamos en un casi 78% de vacunación con segundo refuerzo en adultos mayores de 18 años. 80% sería estupendo para tener una mejor cobertura. En eso estamos. Y queremos seguir. ¿Qué pide la Organización Mundial de la Salud? 70%. Entonces, a cada etapa de la pandemia hay que adaptar las estrategias, porque si no, no entendemos que la pandemia, que ha durado más de 2 años y medio, tiene distintas formas de expresarse. Por eso que hicimos esto hoy, que es mejorar la forma que tenemos, ¿cierto?, para vigilar el ingreso de las personas a nuestro país. Buenas tardes, ministra. Fernanda Latuz, de Radio Bio Bio. Preguntarle por las declaraciones del presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que dijo que el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso no estaría cumpliendo con sus cometidos por varias razones. Primero, por la débil comunicación de riesgo, uno de los menores niveles de testeo en lo que va de la pandemia, la baja trazabilidad, y además agregó el tema de que le llama la atención que el protocolo sanitario en los escolares no se haya modificado en estas 3 semanas de vacaciones, puesto que hoy día los contagios en este grupo etario se habrían triplicado. Me gustaría saber cuál es su respuesta a esos cuestionamientos. Bueno, primero decir que nosotros tenemos una forma de trabajo y esa forma de trabajo es comité interministerial, pero también nuestro consejo. De hecho, el tema de educación, y parto por el final de su pregunta, ya lo planteamos y estamos elaborando con educación misma y con el Consejo de Expertos una mirada renovada con respecto a los temas de brotes y medidas sanitarias en los colegios. Por tanto, efectivamente, vamos en ese camino. En términos de la crítica al testeo y la trazabilidad, efectivamente nosotros tenemos un testeo bien importante. Yo miraba la primera ola de este 2022, la que tuvimos como pic el 14 de febrero. Bueno, cuando uno mira allí, y podríamos compartir los datos, pero los datos están en minsal.cl, así que invito a las personas que tengan alguna duda a mirarlo, es que el número de testeo en relación al número de casos, ¿cierto? Era como 2 o 3 veces el testeo para el número de casos que teníamos. Ahora nosotros podemos tener hasta 7 o 8 veces el número de testeos en función del número de casos positivos. Lo que quiero señalar es que en ningún caso ha disminuido la proporción de testeo en función de los casos positivos, al contrario. Así que yo quisiera decir que eso, mirando los datos, no aparece con mayor fundamento. Y en el caso de la trazabilidad, yo lo estaba explicando hace un rato y lo vuelvo a decir, que en esta etapa de la pandemia, con las variantes que tenemos circulando, BA4, BA5,
no hay ningún experto en epidemiología que pueda señalar de que la trazabilidad es posible, porque no se puede trazar, porque el periodo de incubación es muy corto y por tanto, y es muy contagioso. Por tanto, la recomendación del Consejo de Expertos, de nuestra Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y de los expertos internacionales, es que trazar en esta etapa de la pandemia es un esfuerzo que no tiene mayor rendimiento epidemiológico. Ahora, la débil comunicación es una evaluación que es bien difícil de hacer. Yo me quedo con mirar a los chilenos que son capaces de andar con la mascarilla, como pocas personas en el mundo, en los lugares cerrados, cuando entran al metro, cuando entran al transporte colectivo. Yo me quedo con una población chilena que ha sido capaz de incorporar en sus prácticas más cotidianas los cuidados. Eso a mí me parece que es comunicación de riesgo instalada, que es lo que uno quiere, más que las voces altisonantes, es que las personas incorporen en sus prácticas cotidianas evaluación de riesgo individual y colectivo y tomen las mejores decisiones. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. María Paz, de CNN. Quería preguntarle, primero solo para aclarar un punto, ya que lo menciona, habló de las variantes. ¿Esta homologación, el fin de la homologación de las vacunas, podría aumentar el riesgo de que ingresen otras variantes a nuestro país? Y lo segundo, que es la pregunta central, tiene que ver con este fin de semana largo. Se espera que mucha gente salga de Santiago. Estamos también frente a un aumento de los casos. ¿Hay posibilidad, van a haber operativos también especiales, atendiendo también que va a haber mucha movilidad? ¿Podría haber un aumento también importante, seguir el aumento importante de los casos, entendiendo también esos viajes que va a hacer la gente durante el fin de semana largo? Bueno, la primera es decirles que la homologación era más bien un proceso administrativo. Lo que nosotros estamos diciendo es que el mismo criterio que tiene que ver con tener vacunación al día, lo estamos evaluando con el certificado de vacuna. La homologación lo que hacía era mirar si los certificados de vacuna, ¿cierto?, eran legales, en fin, era un proceso administrativo. Lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo de la pandemia, y lo conversamos con el Consejo Asesor, es que es muy poco frecuente que eso ocurra. Por tanto, ese proceso administrativo que hacía demorar algunos días no es necesario. Los certificados de vacuna son el instrumento con el cual uno demuestra que efectivamente está con vacunación al día. Ese es el criterio epidemiológico. Decirles que mientras hacíamos esta tarea más bien administrativa, ingresó BA2 a Chile, ingresó BA1, ingresó BA4, ingresó BA5. Lo que quiero decir que con estas variantes de Omicron, las posibilidades de ingreso de alguna de las variantes es bastante posible. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para aquello? Para saber si están ingresando y poner todas las medidas. Lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo, testeo aleatorio y la vigilancia genómica. O sea que desde el punto de vista del ingreso de nuevas variantes, mantenemos las mismas medidas. Así que yo me quedaría muy tranquila con aquello. Y con respecto a la movilidad, yo creo que volver a insistir. Efectivamente viene un fin de semana largo y a nosotros como Ministerio de Salud no solo queremos decirle que tenemos que cuidarnos en relación al contagio con COVID-19 y esta variante que es muy contagiosa. A mí me gustaría decirle a las personas que nos escuchan que vamos a ir a provincia, quizá a ver a la mamá o a ver una abuelita. Así que testémonos, hagamos búsqueda activa, cuidémonos cuando estemos con los adultos mayores o con personas que tienen situaciones de riesgo. Tratemos de privilegiar los encuentros familiares al aire libre. Ojalá que mantengamos el uso de mascarilla y que la usemos bien, que cuando tosamos o tengamos alguna, no nos saquemos la mascarilla. O sea, lo que quiero decirles es que en este fin de semana largo, que vamos a movernos y que nos vamos a encontrar con familia y con otras personas, nos cuidemos aún más. Pero también quiero decir que nos cuidemos de los accidentes de tránsito, del consumo de alcohol. O sea que todas aquellas cosas que ponen en riesgo la salud de las personas y de las familias, y que este fin de semana largo sea un fin de semana, ojalá con menos accidentes de tránsito y ojalá también cuidando a nuestros adultos mayores y las personas más frágiles que nos acompañan. Bueno, quiero darle las gracias a todos y a todas
y en especial a las personas que nos escuchan y despedir este reporte de COVID de viernes. Muchísimas gracias.